Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Yo soy Ana Vergara, me toca moderar el panel de esta noche. Nos acompañan, empezamos por el final, Lady del Águila, es doctora en Filosofía de la Católica de la Universidad de Barcelona. Farid Tajal, conocido internacionalista, profesor seguro de varios, me incluyo yo. Y Juan Carlos Ubillús, escritor, crítico literario, para poder comentar un poco el temas relacionados a la película, ¿no? Si yo solamente quería mencionar, no sé cuántos es la primera vez que ven la película. ¿Sí? Una gran parte, yo creo, bueno, solamente para un poquito de trasfondo, la película se realizó en el 2006 y digamos que ha vuelto a resurgir su popularidad debido a los hechos de la guerra de Siria, debido al tema migratorio, ¿no? Entonces, esta película, categorizada como un thriller distópico, ha sido vista más bien ahora como una alerta política, ¿no? Y de alguna manera profética. Aunque el realizador de la película, el director Alfonso Cuarón, en recientes entrevistas ha dicho que para él no calificarla de profético no tiene mucho sentido, porque él, digamos, anticipaba esto, más o menos este escenario medio apocalíptico en 2006. Entonces yo no sé si él es tanto director o muy buen analista político. Entonces quería empezar por eso, ¿no? Por quizás recordar un poco las circunstancias en las que se realizó esto. Fue después de las Torres Gemelas, después del atentado en Londres. La película tiene lugar en Inglaterra. Entonces no sé si podemos empezar un poco por ahí, dando un poco de contexto. No sé si Farid quisieras empezar por ahí. Bueno, no se dice, no utilizaría la palabra profecía, pero digamos, sí anticipa lo que se está ocurriendo en Inglaterra, específicamente, ¿no? Por ejemplo, los refugiados son indistinguibles en cuanto a la procedencia. Por ejemplo, en el momento el policía le dice al protagonista, Marisa, que es árabe, gitana o una de esas cosas. Europeos orientales del Medio Oriente empiezan a volverse intercambiables. Recordemos el voto del Brexit, es un voto en el cual, por un lado, los inmigrantes musulmanes son percibidos como una amenaza de seguridad, pero por otro lado, los inmigrantes de Europa Oriental son percibidos como una amenaza a las perspectivas laborales. Entonces, esta idea de que previó cosas que están pasando es importante, o sea, es real. El momento, claro, tienes las Torres Gemelas y la Intifada Palestina. La menciono porque ustedes ven escrito en árabe en las paredes, en este gueto, eso es lo que dicen las paredes, Intifada, ¿no? La palabra Intifada es una palabra árabe para levantamiento, que también está escrito en inglés, uprising, junto con Intifada, ¿no? Pero específicamente se refiere en este contexto a dos levantamientos palestinos, uno en 1987 y más cercano en el tiempo a la película del año 2000, y claro, por momentos se parece un funeral de un miliciano de Hamas, de Gaza. De hecho, cuando dicen Allahu Akbar, se suele traducir como Dios es grande, pero en realidad no significa exactamente eso, significa Dios es más grande. Y uno dirá, bueno, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es importante porque no es casual que esta consigna se repita constantemente en situaciones de adversidad. O sea, básicamente el mensaje es, no importa qué tan grande sea la adversidad que enfrentas, Dios es más grande. Es una fuente de convicción para seguir adelante en un contexto como ese. Y claro, digamos, por un lado se ve estos milicianos iracundos, pero también se pone esto en contexto. Están en un gueto, literalmente encerrados, en el caso de Gaza, y además, digamos, privados de derechos, privados de medios de subsistencia, sujetos a represión indiscriminada. ¿Qué nos puede decir de este aspecto del contexto en el que Sí, yo me quedaba pensando, claro, el efecto de la película está en el contexto de Inglaterra y entonces hay todas las circunstancias político-bélicas, ¿no?
Pero yo lo que a mí lo que me dejaba pensando un poco la película era por qué esa necesidad recurrente, no solo de esta película, sino de mucha producción fílmica en los últimos 20 años, respecto a estas situaciones distópicas, ¿no? Situaciones que el título un poco de la mesa era fascismo y distopía, ¿no? Un poco esas situaciones casi universalmente no deseadas, por las cuales, en este caso el cineasta, se representa una comunidad que es una no comunidad, es un colapso de la comunidad, ¿no? Es una suerte de muerte del derecho, es un pandemonium de facciones, ¿no? Y a mí en realidad, claro, de hecho el contexto permite pensar muchas de las referencias que están acá, ¿no? Entrecruzadas, por momentos ya no sabe uno quién lucha contra quién o cuáles son todas las facciones en juego, pero a mí lo que me convocaba fuertemente como pregunta era un poco ¿por qué la necesidad de representarnos de esa manera, como en negativo, nuestra comunidad, nuestras condiciones ciudadanas de vida? Es decir, no solamente está esta distopía, digamos, de una suerte de sociedad militarizada, en onda xenófoba, ¿no? Porque esta Inglaterra ha cerrado sus puertas y ya no tiene muchos vínculos o más o menos está profundamente, digamos, encerrada sobre sí, sino que hay muchos otros tipos de registros cinematográficos en onda post-apocalíptica, en onda de colapso global, en onda de crisis generalizada, ambiental, zombies, en fin, lo que fuera. Y a mí más bien lo que me deja pensando es no simplemente la coyuntura, digamos, de Inglaterra, sino un poco, de alguna manera, cómo estamos en una circunstancia de crisis más generalizada, ¿no? A nivel de lo que viene ocurriendo en el capitalismo contemporáneo, ¿no? Y como una serie de baluartes que son su contraparte, tales como Estado de Derecho, ciudadanía, etc., parecieran verse amenazadas de forma tal que se empieza a delinear escenarios de colapso, como escenarios en los cuales podamos vernos retratados en negativo. Yo diría, a nivel de contexto, pienso que hay como algo así como el olfato, no solamente en este cineasta, sino en muchos otros, de que se vendrían situaciones donde una serie de libertades, condiciones institucionales alcanzadas estarían por colapsar. Eso me parece una situación focal que está marcando buena parte de la producción cinematográfica, alguna, digamos, de menor calidad, otra de más calidad como esta, ¿no? Pero finalmente eso, por eso la primera idea va a ser la cuestión de temática de fondo. Yo digamos que se me ocurría un poquito lo relacionado un poco el día después de mañana, no sé si vieron esa película, porque también es cine apocalíptica, y digamos como que la esperanza está puesta en los más relegados, una cosa así de... ¿no? Sí, Juan Carlos, ¿qué nos puedes comentar un poquito de tu reflexión sobre eso? Me parece que la película es un comentario, ¿no?, sobre la sociedad contemporánea. De hecho, Cuarón, cuando habla con los diseñadores de arte, les pide por favor que no hagan demasiadas innovaciones, que la tecnología no sea demasiado de punta, que más bien es una tecnología que exceda un poco la tecnología actual, pero que parezca medio machacada, ¿no? Precisamente para que no haya una ruptura entre el futuro que se muestra y la sociedad contemporánea, sino que más bien el futuro que se muestra sea una extensión de la sociedad contemporánea. Entonces es una película que de alguna manera echa muchas luces sobre el presente, ¿no?, sobre las tendencias actuales en el mundo presente. Y a mí me parece que hay tres cosas cruciales que hay que juntar, ¿no?, para poder coger el meollo de la película. Lo primero es, me parece, hay un desastre, que es el desastre global de la infertilidad, ¿no? Eso me parece que es lo crucial de la película, pero que tiene un correlato con este desastre a nivel político institucional, digamos, de las instituciones políticas que existen, ¿no? El mundo ha colapsado, solamente Inglaterra continúa. Entonces hay un correlato entre esa, digamos, la falta de vínculo con el otro a nivel íntimo, a la falta de vínculo político institucional a ese nivel. Y esos dos desastres tienen una relación con un desastre íntimo. El personaje central de la película, que es Tío, que es la muerte de su hijo, y la muerte de su hijo es digamos, una suerte de infertilidad forzada, es el causal de la pérdida de sentido político, ¿no? Él era un activista, no de la política institucional, sino militante,
y entonces siendo un político militante, él deja la política militante y se convierte en un burócrata aburrido, ¿no? Entonces esas tres cosas se juntan bastante bien, ¿no? El desastre sexual global, el desastre de las instituciones políticas y el desastre del activismo político, ¿no? Y eso es un poco, digamos, el mundo en el cual estamos en cierto sentido, ¿no? Cada vez los jóvenes quieren tener menos hijos, pero más importante de eso es que estamos en un mundo en que el eros está enfermo, ¿no? Como decía Antonioni, y por eso a veces recurrimos a pornografía bastante extrema para lograr algún tipo de excitación. Entonces, eso, digamos, tiene un correlato, por supuesto, con la infertilidad. De hecho, en la película, no sé si vieron ustedes un comercial que es, creo que es Niagara, que promete una gran experiencia sexual, lo cual quiere decir que las experiencias sexuales no están funcionando demasiado bien. No es Viagra para la difusión eréctil, sino es Niagara para una buena experiencia, que de hecho es algo que ciertos laboratorios están tratando de conseguir que la pastilla genere una excitación sexual, lo cual quiere decir que hay cierto déficit de excitación. Las instituciones políticas, digamos, la globalización capitalista es hoy en día menos legítima que nunca. Hoy en día no se ven grandes propagandas utópicas con respecto al capitalismo. Nadie dice el capitalismo es el mejor de los mundos posibles, ni siquiera los que apoyan al capitalismo, sino que más bien hay la idea de que no se puede hacer otra cosa, ¿no? Como bien lo experimenta Syriza en Europa, ¿no? Y luego no hay una opción válida militante a nivel global, digamos desde la Revolución Francesa hasta digamos, la caída del muro de Berlín. Había un horizonte revolucionario, militante, en el cual todo el mundo podía reconocerse, o muchísimos podían reconocerse, y digamos que eso ha caído, y entonces ahora surgen estos otros movimientos que también se ven en la película. Pero digamos que esa me parece que es el mundo contemporáneo intensificado, exagerado, reflejado en la película. Karin, creo que tenías un comentario sobre el tema del activismo o de las instituciones. No, del apocalipsis. Del apocalipsis, ok. Soy aficionado a las películas posapocalípticas y yo no calificaría esta como una. Lo voy a mencionar en un minuto, pero digamos, el apocalipsis es algo súbito y podría decirse épico, ¿no? Si uno al menos se atiene a la versión del Nuevo Testamento. Esto no es nada por el estilo, ¿no? Esto es bastante peor. Sabes que el fin viene, pero puede tardar décadas y no hay una gran explosión, no hay un Big Bang con el cual acaba el mundo, al igual que empezó el universo. Es simplemente un proceso de deterioro paulatino, ¿no? Y una cosa interesante es, por un lado, yo no sabía eso, pero dice que Cuarón pide que la tecnología no sea demasiado avanzada respecto al presente. El presente en ese entonces era 2006. Lo interesante es que si bien la tecnología no avanza mucho, la creación cultural no avanza virtualmente nada. Todas las referencias culturales son antiguas, ¿no? Por antiguas no me refiero solo a que casi toda la música es de los 60s y 70s, eso no es tan antiguo. Quiero creer que no soy tan viejo, porque todo eso. Las referencias artísticas, ¿no? La escultura de Miguel Ángel, el Guernica de Picasso, y bueno, e incluso mezclando las dos, ¿no? El cerdo que flota en el aire es el cerdo de la carátula del álbum Animals de Pink Floyd, que a su vez está inspirado en una novela distópica, ¿no? Rebelión en la Granja de George Orwell, una crítica al estalinismo. Pero a su vez Guernica es un cuadro antifascista, ¿no? El cuadro está inspirado en un bombardeo que, si mal no recuerdo, realiza la Fuerza Aérea Nazi durante la Guerra Civil Española, la Fuerza Aérea de Hitler, ¿no? Entonces las referentes culturales del pasado están acorde al contexto de la película, pero no hay ningún referente cultural del momento, ¿no? Todo remite al pasado. Bueno, la otra cuestión es el sentido de, digamos, lo apocalíptico de la película sería la certeza del fin, ¿no? Pero es un fin sin pena ni gloria, no es el fin del apocalipsis bíblico, que algunos incluso
quieren acelerar, ¿no? O esperan con ansias, ¿no? Hay un poco te revela el sinsentido de una vida sin futuro, ¿no? Casi todo lo que buscamos, casi todo lo que le da sentido a la vida se proyecta hacia el futuro, ¿no? Las expectativas de consumo, de movilidad social, el bienestar de tu familia, pero también el sentido de trascendencia, y no solo religiosa, y ya digo, esto no es el apocalipsis bíblico, y eso debería desconcertar a los creyentes, por eso surgen nuevas religiones, ¿no? New Age, si quieren. Pero por otro lado también hay sentido de trascendencia, digamos, secular, la noción de progreso. El progreso también presume, o sea, la idea de progreso es la idea de mejora constante, ¿no? No solo en la tecnología, también en la cultura humana, y si no hay futuro, las perspectivas de mejora también desaparecen, ¿no? Los proyectos políticos, por ende, dejan de tener sentido. Aunque en el caso del protagonista, una cosa interesante que pasa con él es que él sí tiene un proyecto que le devuelve sentido a su vida, ¿no? Empieza como una persona apática y amargada y termina lleno de pasión por lo que está haciendo en ese momento. Quizás un poco era la obligación también de cumplir con la promesa, el compromiso que había tenido. En el tema de religioso, porque acá, o sea, hay una escena, y también, bueno, la película, digamos, fue estrenada en época de navideña, esas escenas de que salen con el bebé y todo, y la música, que todo el mundo, digamos, como que se rinde a los pies de no sé qué sensación, pues, que se queda con ustedes, Juan Carlos, no sé. Me parece que hay que dividir el uso de la religión en la película, ¿no? Hay esta crisis terrible y hay una respuesta religiosa. O sea, hay una respuesta religiosa, digamos, de un cristianismo conservador, que son los que están en una plaza, no sé si recuerdan esa escena, están en una plaza y están diciendo hay que arrepentirse, los pecados nos han llevado a que Dios nos quite, digamos, su regalo más bonito. Después estaría una respuesta religiosa dentro del fundamentalismo islámico que se muestra en el campo de concentración, ¿no? O sea, el lugar donde están hacia el final, hay esa respuesta religiosa, ¿no? Y eso era, me parece, la respuesta que existía, o en ese sentido iba la respuesta religiosa a la novela. La novela en la cual se basa la película, que es de P.D. James, básicamente iba a que el individualismo había llevado al ser humano al pecado, a la infertilidad, ¿no? Querían sexo sin hijos, bueno, ahí lo tienen, ¿no? Y entonces había una conversión religiosa que se convertía en la esperanza para el mundo, ¿no? Entonces eso es algo. Entonces, y de hecho Children of Man, el título viene de unos salmos, uno es el 9.3, 93 y el otro es el 4 algo, en los cuales se trata de que el hombre es apartado de Dios y que, digamos, Dios llama al hombre a regresar al camino que Dios había trazado para él, ¿no? Entonces, algo de eso también hay en la solución que tiene la película, pero me parece que no es una solución de regreso al Padre, de regreso a la ley, de regreso al orden, de regreso a una tradición que hemos perdido, sino se trata de que es una religión emergente, de algo nuevo surge. Yo lo llamo una teología materialista, es decir, el nuevo sentido del mundo no nace, o sea, digamos que hay una religión, la novela, el cristianismo conservador y el fundamentalismo islámico llama a un regreso al orden, a un regreso a la tradición. Pero digamos que acá se trata más bien de que hay algo nuevo que surge. Hay dos operaciones, ¿no? No quiero ser muy largo, ¿no? Pero son dos operaciones para asentar esta nueva religión. Una operación es relacionar a los personajes principales con la huida de Egipto, relacionar aquí, por ejemplo, con la Virgen María, etcétera, etcétera. Está esa famosa escena que está en el pesebre, ¿no? Pero ahí viene la segunda operación, que cuando está en el pesebre se cubre precisamente los senos, como lo hace la Venus de Botticelli, creo que es, no recuerdo si es Botticelli,
el pintor renacentista, pero básicamente está aludiendo a un cuadro de la Venus naciente. Entonces se paganiza de alguna manera a esta persona. Además, no es la Virgen María, sino es una mujer bastante promiscua y no da luz a un Mesías, sino a una Mesías. Además es negra, en la novela era una blanca de clase media. Entonces se trata de poner, digamos, el nacimiento de lo nuevo precisamente en el margen, ¿no? Levi, ¿qué opinión sobre este punto? Bueno, me interesa a mí más bien esto que mencionaste, Juan Carlos, sobre el tema de lo que se está colocando en la película, que en realidad ya está con nosotros, ¿no? Hay como una suerte de sublimación en negativo de lo que contemporáneamente vivimos, ¿no? Pero en realidad vivimos bajo tal nivel de naturalización que no terminamos de identificar cómo mucho de esa exclusión la tenemos al frente cotidianamente, y la tenemos en las formas que aparentemente son su contrario. Entonces uno revisa los sistemas jurídicos, las lógicas administrativas del Estado, etcétera, y encuentra vastas formas de exclusión, ¿no? Muy potentes, ¿no? Claro, en la película lindan lo obsceno, entonces tienen a la gente entre rejas en la calle, ¿no es cierto? Hay otras formas de hacerlo, ¿no? Y así por el estilo uno puede repasar una serie de otras situaciones en las cuales mucho de lo que está pintándose como por llegar en una suerte de decadencia progresiva, en realidad la tenemos entre nosotros, ¿no? Y eso, bueno, a mí me plantea la pregunta sociológica de cuál es la necesidad de formular de esa manera la experiencia estética cinematográfica que tenemos al frente, ¿no? Es decir, me pregunto si más allá del discurso que finalmente puede ser bien intencionado, de algún tipo de mesianismo, digamos, redentor, con todos los matices del caso, no hay algo de, nuevamente, como de proyección negativa, es decir, de autoembellecimiento de la propia condición para representar algo que no somos. Nosotros no seríamos esos que excluyen de esa manera. Nosotros no seríamos esos que militarizamos la sociedad de esa manera. Y yo creo que eso es indulgente, porque creo que más bien lo hacemos y mucho. A ver, probablemente no de una manera tan obscena como en la película, pero de muchas otras formas, ¿no? Está el tópico de la militarización, la cuestión de la exclusión, pero también podríamos pensar no solo en los temas de, por ejemplo, sentido de vida, ¿no? ¿Cuántas de esas vidas valen la pena de ser vividas? No solo por un tema de que se presentan a personas sin posibilidad de acceso a satisfactores básicos, sino por temas incluso de sentido, y mencionaba también, ¿no?, hace un momento Juan Carlos, es decir, ¿qué tanto esa vida ahí caracterizada vale la pena ser vivida? Bueno, mirémonos, ¿no? Es decir, una sociedad que necesita de fármacos para excitarse. Entonces, los horizontes de sentido de nuestra especie no es que podrían colapsarse por alguna amenaza fascista. Eso es como patearle a un enemigo en lo práctico todavía ilusorio, fantasioso o fantasmático, lo que en efecto ocurre, y ocurre por las formas contemporáneas de reproducción de alienación, exclusión, dominación, lo que sea. Es decir, lo tenemos entre manos, y eso es algo que a veces, bueno, no quiero ser mala onda o quizás les ha gustado la película, ¿no? Pero a veces algunas de estas películas a mí me dan la impresión de que justamente hacen ese ejercicio de no permitirnos ver a cabalidad dónde estamos. Podría ser al revés, podría verse también que en realidad más bien están haciendo una crítica social. Creo que lo tiro ahí como para proponer discutir, ¿no? una introspección profunda. Sí, justo sobre eso, la película está medio camino entre el 2000 y la actualidad, ¿no? Y lo menciono porque acaba de formarse hace poco un gobierno en Austria, en donde el Partido por la Libertad, si no me equivoco se llama, de extrema derecha, forma parte de la coalición de gobierno. 6 años, eso es unos 10 años después de la película, 6 o 7 años antes de la película, ese mismo partido formó parte de una coalición de gobierno, pero la diferencia es que en ese momento todos los países de la Unión Europea retiraron temporalmente sus embajadores, hasta donde recuerdo, y algunos se negaron a reconocer un gobierno que incluía un partido de origen fascista como parte de su coalición mayoritaria. 17 años después de esa experiencia, ese mismo partido, con ese mismo ideario, mal que bien,
llega al gobierno, pero Europa ha cambiado tanto. Los movimientos xenófobos, racistas han crecido a tal nivel que ya no es repelente para el resto de democracias europeas que ese mismo partido vuelva al gobierno en Austria, ¿no? Entonces yo más bien creo que la película en ese sentido se adelanta a un tiempo que estamos viviendo, ¿no? Por no mencionar a Trump, ¿no? Que quién se hubiera imaginado que algo así fuese posible, ¿no? Y además por voto popular. Sin embargo, claro, hay un potencial autoritario, que hay un autor conservador norteamericano que en el caso de Trump dice algo que me parece muy interesante, Ross Douthat, un conservador que tiene una columna en el New York Times, tipo brillante, ¿no? Parece una contradicción en los términos, pero hay conservadores brillantes todavía. Este tipo dice, la derecha norteamericana, si algo tenía que le impedía, digamos, abrazar un ideario autoritario, era el hecho de que es una derecha que desconfía profundamente del gobierno como un ente capaz de hacer cambios para mejor. Precisamente porque no cree que el gobierno pueda mejorar las cosas, no se plantea la posibilidad de controlar el gobierno para cambiar desde el gobierno aquello que consideran que está mal. Y él dice, ese no es el caso de Trump. Trump no viene de esa tradición. El potencial autoritario en Trump y en la nueva derecha europea es bastante más grande, ¿no? Una cuestión que antes que se pase, claro, ¿qué pasaría si las mujeres dejaran de tener hijos luego? Sería una huelga muy interesante, ¿no? Porque cuando uno ve qué es lo que explica, digamos, las brechas salariales entre hombres y mujeres, ya no es tanto la discriminación abierta. O sea, ya no es tanto que a igual nivel de calificación le pago más a un hombre por el mero hecho de ser hombre. Cada vez es más un tema de el hecho, o sea, las mujeres participan menos de la fuerza laboral y ganan menos por trabajos similares, aunque no siempre similares, básicamente porque hacen 3/4 partes del trabajo no remunerado. O sea, el trabajo del cuidado de la familia, por ejemplo, ¿no? Y buena parte de ese trabajo no remunerado está asociado a la crianza de los hijos, a la maternidad. O sea, no es casual que las sociedades que por un lado dan incentivos a los padres de familia para que sean ellos los que tomen parte de la ausencia por maternidad y se queden en casa con los hijos, y que además son sociedades con estado de bienestar, que por ende la sociedad en su conjunto asume parte del costo de la crianza de los hijos, las sociedades más igualitarias, las sociedades nórdicas, ¿no? Pero son las únicas que han hecho eso, e incluso ahí todavía hay una brecha en general. Juan Carlos, ¿qué hacemos? Bueno, primero comentar un poco lo que han dicho ellos, ¿no? Hay esta cita de Cuarón que me parece interesante, una entrevista que es la siguiente, ¿no? Muchos de Historia del Futuro implican algo así como un gran hermano, pero creo que tal es la visión de la tiranía del siglo XX. La tiranía hoy imperante adopta nuevos disfraces. La tiranía del siglo XXI se llama democracia. Entonces, si nosotros, por ejemplo, pensamos en películas o en novelas como 1984, o The Hunger Games, o V for Vendetta, entonces tenemos, digamos, siempre la figura de un líder fascista, ¿no? En V for Vendetta se ve mucho más claramente, ¿no? Vemos que hay alguien que destruye la democracia y se pone como líder fascista, pero esa figura precisamente no está acá. No es la figura, me parecería, del fascismo. O sea, si pensamos en fascismo como un sistema del totalitarismo, el totalitarismo me parece que tiene, según este politólogo Juan Linz, tiene tres coordenadas que me parecen básicas, ¿no? Primero hay un centro monístico del poder, o sea, la cuestión del partido que lleva al Estado y modifica las cosas. Que llega un partido, llega al Estado, modifica, digamos, el ejército. Digamos, Juan Linz diría que si el partido-Estado no puede modificar el ejército, no hay totalitarismo. Entonces eso sería algo importante, ¿no? La existencia de una ideología, digamos, que se trate de expandir en la sociedad desde el centro de poder
y luego la movilización de la población, es decir, que tengamos juventudes hitlerianas o juventudes comunistas o algo por el estilo. Bien, entonces nada de eso hay en la película. O sea, la cuestión fascista, me parece que el acierto de la película es precisamente prescindir del Gran Hermano, prescindir del fascismo. Los campos de concentración, eso es algo interesante lo que dice el mismo Cuarón, no están basados en la Alemania nazi, a pesar de que hay una canción de Libertines que cantan Arbeit macht frei, ¿no? Que el trabajo los hará libres, que precisamente es lo que estaba en Auschwitz, el campo emblemático de la Alemania nazi. Pero las referencias que ellos tienen visualmente son Abu Ghraib, Guantánamo y The Maze, ¿no? O sea, todas referencias en este momento actuales. O sea, lo que hay es un autoritarismo sin la necesidad de que se rompa el sistema democrático. ¿Concordarías con eso, Darío? No estoy seguro. Algunos creen que lo peor ha pasado, pero yo todavía tengo mis dudas, ¿no? Porque hay algunos economistas que dicen cosas como la siguiente. ¿Cuándo fue la última vez que tuvimos movimientos de extrema derecha con posibilidades de llegar por vía democrática al gobierno en Europa? Durante la Gran Depresión. Esta extrema derecha, ¿cuándo surge? Después de la Gran Recesión. O sea, se le llama la Gran Recesión a la crisis que empieza 2007-2008 porque es la mayor crisis del capitalismo internacional desde la peor crisis de su historia, que es la Gran Depresión de los 30 del siglo pasado. Entonces, estos autores siguen patrones de votación después de grandes crisis financieras y dicen, la buena noticia es que el auge de la extrema derecha se da sobre todo en los 5 años inmediatamente posteriores al inicio de una crisis, pero a partir del 5.º año empiezan a decaer y al 10.º año vuelven a su nivel de respaldo inicial, ¿no? Entonces han pasado ya, justo ahora estamos cumpliendo 10 años del inicio de la crisis financiera, el problema ya debería estar resuelto. La extrema derecha debería estar yéndose a su casa o mejor vida, de preferencia. Sin embargo, vemos las elecciones en Italia y eso no ha ocurrido, ¿no? ¿Qué cosa está ocurriendo? Primero, estas sociedades son más desiguales que nunca antes en el pasado, salvo mejor dicho, ¿no? Más desiguales que nunca, no es cierto. Nunca las sociedades occidentales habían sido tan desiguales como ahora, salvo a fines del siglo XIX, principios del siglo XX. Después de la Segunda Guerra Mundial, más bien hay una tendencia totalmente contraria, hay una tendencia a la reducción de la desigualdad. ¿Por qué menciono la desigualdad? Porque tiene que ver con la democracia. Todo indica que sociedades sumamente desiguales son sociedades que generan un descontento crónico con la democracia, entre otras razones porque tiene que ver con algo que nos pasa a nosotros en alguna medida. O sea, acá pasa un poco que tú tienes derecho a votar por quien quieras, pero ya sabes qué política económica vas a obtener, ¿no? Incluso cuando votas por un mala te dicen que es chavista. La política económica probablemente no cambia. Lo mismo está pasando ya en países desarrollados, ¿no? Cuando tú ves, hay autores que han estudiado esto, ¿no? Disculpen que me desvíe, pero bueno, ya que ese era el tema. Cuando le preguntas al 90% de la población cuáles son sus preferencias en política económica, por contraste con las preferencias del 10% más rico, las preferencias son bastante distintas. Entonces lo que se pregunta a esos autores es qué pasa cuando el 10% tiene preferencias distintas al 90% restante, qué políticas prevalecen. Prevalecen las políticas que prefiere el 10%. Entonces, en ese sentido estoy de acuerdo en que tú votas, pero tu voto está vaciado de contenido. El margen de lo permisible dentro de una democracia se ha reducido dramáticamente, ¿no? Y eso se añade el tema de la inmigración, que es un tema que tengo entendido no está en la novela, es un tema que Cuarón añade en la película, ¿no? Otra cosa que también tiene antecedentes, por eso la historia es tan interesante, ¿no? Porque cosas que nos parecen nuevas nos las revela como parte de patrones que al menos en parte ya ocurrieron. La última vez que Estados Unidos, por ejemplo, tuvo un 15% de su población residente, nacida en el exterior, fue hace más o menos 100 años. Y también en Estados Unidos en esa época surgieron discursos como el de Trump.
no tuvieron tanto éxito, pero fueron relativamente importantes e influyen en las decisiones. Había un líder sindical que decía, terminaba todo su discurso diciendo, y pase lo que pase, los chinos deben irse. Y claro, nunca ganó una elección, pero pocos años después, para evitar que esos grupos sigan creciendo, el gobierno norteamericano, el Congreso, adopta un acta que prohíbe la inmigración china, ¿no? Con Trump la cosa es peor porque no es que la extrema derecha influye negativamente sobre las políticas, es que él gana y las empieza a aplicar, ¿no? Pero lo que sí creo que es cierto, bueno, al margen de si la democracia se ha vuelto autoritaria, lo que sí creo que es comprobable es que hay mucho menor margen de elección y entonces el voto termina por tener poco sentido, y es otra forma de explicar fenómenos como Trump, ¿no? Votas por el que parezca antisistema, claro. Solo en Estados Unidos alguien multimillonario puede ser un candidato anti-establishment, ¿no? Pero en todo caso, cuando se habla de las élites en Estados Unidos, con eso termino, cuando se dice que cuando Trump criticaba a las élites, se refería a nosotros, a la élite intelectual, a los que creen saberlo todo, o al menos esa es la visión que Trump tiene de nosotros. No digo que yo lo piense, ¿no? Creen saberlo todo y miran por sobre el hombro a la gente común. Porque finalmente Trump es el hombre más poderoso del mundo y es un billonario, no millonario. Entonces no deja de ser parte de la élite en esos sentidos, pero el sentido en el cual Trump es antielitista es este último. Quería hacerte la consulta de cómo ves el tema del activismo, porque frente a, digamos, Trump y esos movimientos, digamos, de derecha populista, esta forma de activismo no es una forma de conectarse, de reengancharse, de buscar un poco ese sentido que quizás estaba faltando ahí antes. Lo que ya había adelantado Juan Carlos, ¿no? Que en efecto, como parte, digamos, de esa suerte de decadencia progresiva en diversos frentes que la película te va ofreciendo, uno de ellos es esta suerte de déficit de movilización, ¿no? La hay de una manera que aparentemente no tiene muy claramente el norte, más allá de el típico registro de libertad o dignidad, en fin, ¿no? Nada mucho más concreto que eso, al menos en la película, pero ya más allá de ella y como contexto, viene a cuento el tema de las ideologías otra vez, ¿no? Es decir, en qué medida lo que tenemos entre manos es un vacío bastante radical, que tiene que ver con que justamente sin necesidad de llegar al fascismo, y por supuesto que hay siempre amenazas de retorno de líneas fascistas, como ha mencionado Farid, en varios países de Europa en realidad, y bien marcado en los últimos años, pero sin necesidad de llegar incluso a la realización de tal posibilidad, lo que uno encuentra ya en las formas contemporáneas de la democracia liberal es que hay una serie de tópicos que quedan fuera de la discusión. Se presenta, sin embargo, este sistema como aquel que permite la libertad de todos para discurrir en el pensamiento, para tomar decisiones y elegir, pero en realidad hay ciertas elecciones que no pueden ser sino cosméticas en todo caso, como también acaba de mencionar Farid en algunos casos. Entonces hay temas tales como modelo económico, por ejemplo, ¿no? Que son muy potentes al respecto. Entonces, claro, hay además una satanización de cualquier tipo de opción ideológica que pueda poner eso en jaque. Inmediatamente aparece como denostada en términos de una opción eventualmente pues de filo terrorista, ¿no es cierto? Entonces ahí la situación para mí es oscura. Estoy viendo además que los tres hemos venido de negro, ¿no? Yo siempre soy muy es un clásico, ¿no? Pero es oscuro porque digamos, la dominación es cabal cuando finalmente logra incorporar en la voluntad y en la conciencia la disposición a no hacer mucho más de lo que está ya formateado, ¿no? Es decir, cuando se logra eso, ¿no? Con las generaciones de niños y jóvenes, realmente tienes una posición de poder que ya es difícil disputar, ¿no? Entonces, yo en lo personal tengo una visión, digamos, un poco pesimista por ese lado de las posibilidades en general emancipatorias de nuestro tiempo, porque justamente lo que tenemos es una denostación de cualquier posibilidad ideológica alterna, ¿no? Porque es inmediatamente objeto de combate e incluso de persecución legal eventualmente, ¿no? Entonces es un lugar delicado, y creo que en la película en efecto sí no lo había visto hasta que he escuchado los comentarios de mis colegas. En efecto hay como
un link pues entre una movilización que es o puramente extremista, pero que en cualquier caso no pareciera aportar algún tipo de formulación de convicciones en positivo, ¿no? Parece ser una lógica de lucha desde la desesperanza extrema, ¿no? Como decía antes, no solo por tema de hambre o tal, sino por un tema también de vaciamiento de sentido pues radical, ¿no? Y insisto, mucho de eso es lo que tenemos al frente y compartimos cotidianamente. Creo que es importante eso para no tener que esperar a soluciones, a posibles éxitos de extrema derecha para poder mantener el filón crítico que discute las bases de la socialidad liberal. Porque creo que ahí es donde tenemos más bien, pienso yo, los problemas de fondo. Bueno, quiero agradecerles por su tiempo. Esperemos que más sesiones del Cineforo apunten a esta visión más crítica de nuestra realidad. Y nada, agradecerles por su tiempo a los tres. La próxima película. Aquí Ale nos indica cuándo es la Anuncia. Ale, ¿cuándo es la próxima? El próximo Cineforo, por favor. Tu Cineforo, por favor. Tu Cineforo, por favor. Tu Cineforo, por favor. Sí, hay tiempo para preguntas, sí, hay varias. Uy. No es tanto una pregunta, pero me ha parecido interesante todo lo que han dicho, bien bacán. A mí particularmente no me ha gustado mucho la película, ¿eh? Pero después de escucharlos, me ha parecido interesante algo que tiene que ver con lo que no han dicho, más bien, ¿no? Que en la película más bien no gana ni ninguna de las dos partes supuestamente organizadas, sino gana la bondad del individuo. Y eso me parece interesante, ¿no? En eso, lo último que tú has dicho, esa crisis en la que estamos viviendo, que no hay nada que nos sostenga, creo que nosotros mismos deberíamos sostenernos y hacer ese pequeño trabajo, por lo más pequeñito que sea, ¿no? Eso es lo que me ha parecido interesante. Ay, por ahí hay una pregunta también. Sí, yo tenía una pregunta en general para los tres ponentes. Y era en realidad qué nos puede enseñar esta película o qué nos dice acerca de las posibilidades de la izquierda en general hacia el futuro. Y creo que Juan Carlos nos mencionaba un poco acerca de este enfoque más materialista del asunto. Porque sí, efectivamente las condiciones, digamos, en las cuales las sociedades se desenvuelven han cambiado. Muchos autores lo mencionan, digamos, este paso de las sociedades de disciplina Foucaultianas a las sociedades de control o de autocontrol. El paso del capitalismo al postcapitalismo o el capitalismo tardío. Y entonces, ¿cuáles son las posibilidades verdaderas de rebelarse contra eso? Las posibilidades de emancipación. Sé que es una pregunta bastante amplia, pero quizás, digamos, la película como comentario social nos pueda dar algunas pistas. No sé qué piensas, de repente es más pesimista, qué sé yo. Bueno, esa es como la pregunta de los $100 millones, ¿no? ¿Cuál es la respuesta de la época, ¿no? Quizás la única falla que yo le noto a la película en cuanto a describir las tendencias de la época tiene que ver con el grupo de Fishes, ¿no? O sea, The Fishes es, digamos, son pescados, el símbolo del comunismo. Estos son universalistas que de alguna manera quieren ayudar a los extranjeros. Entonces podríamos decir que ellos son el rípido del mito revolucionario de Occidente, ¿no? Que ellos son de alguna manera los progres de Occidente que todavía quedan, y curiosamente estos progres de Occidente se han vuelto, digamos, están oscilando entre una opción pacifista, que es la mujer de Theo, es la que sostiene esta opción pacifista, y otra opción terrorista que finalmente acaba imponiéndose, ¿no? Entonces, claro, nosotros tenemos la experiencia bastante reciente de Sendero, pero digamos que eso no parece que fuese el destino de la izquierda en Europa o en Estados Unidos, ¿no? Digamos que el destino de la izquierda en Europa o en Estados Unidos no parece que fuese hacia a oscilar entre el pacifismo y el violentismo, sino que parece más bien que fuese una izquierda que se ha vuelto mucho más light, ¿no? Una izquierda más cultural, una izquierda que renuncia de su herencia revolucionaria, que incluso utiliza bastantes términos de la derecha,
digamos, los partidos en el 2015, cuando surge la opción posible de Syriza, ¿no? O en un momento que Podemos estaba ascendiendo, digamos que la izquierda asume una faz bastante más legalista que la que es retratada en esa película, ¿no? Y la película, como usted ha dicho, es una película que hasta cierto punto no apuesta por ninguna alternativa política. O sea, no es la alternativa del Estado, no es la alternativa de Fishes, no es la del fundamentalismo islámico, no es la violencia irracional que se ve en esos chicos de barrios periféricos que le tiran piedras al tren, o los que corren al margen del carro en el que finalmente matan a la esposa de tío, que no recuerdo su nombre, creo que es Kay, ¿no? Que son tipos, digamos, eso representa la violencia espontánea y la violencia sin concepto, ¿no? Entonces la apuesta ante la ausencia de, digamos, alguna ideología política que movilice a la gente hoy en día, me parece que la película va hacia la religión, como muchas otras películas de la época, pero que el mérito de la película es hacer precisamente una religión que no tiene que ver tanto con el regreso a los viejos valores de antaño, sino que apuesta por algo nuevo, ¿no? Y, por supuesto, bastante ambiguo, porque la película tampoco tiene la respuesta de los 100 millones, ¿no? Sobre la izquierda, no sé si alguien más quería comentar. Sí, sobre el caso norteamericano, una cosa interesante es la siguiente: cuando uno ve qué grupo electoral probablemente, no estoy seguro, pero probablemente el grupo electoral que hace ganar a Trump pierde el voto popular, pero gana 3 estados que todo indicaba iban a ganar los demócratas. Y en esos 3 estados, ¿qué grupo electoral habría cambiado la tendencia? La clase obrera blanca, ¿no? Y menciono las dos cosas, clase obrera y blanca. Que la clase obrera blanca, que normalmente votaba por los demócratas, pero que en esta ocasión prefirió votar por Trump. Hillary Clinton, bueno, decían nosotros, pero me refiero a los académicos del norte, no nosotros. Nosotros no ganamos. La élite es una élite esnovista, pudiente, pero sobre todo es una élite intelectual, es a la que odia Trump y odian sus votantes. Y Hillary Clinton era vista como la encarnación de esa élite de la costa noreste de los Estados Unidos. Hillary Clinton tiene unas declaraciones abominables durante la campaña. Si realmente lo piensas, no lo dices en campaña, ¿no? Se refiere a los votantes de Trump como a bunch of deplorables, creo que o sea, básicamente como gente despreciable, ¿no? Ese probablemente haya sido el momento en que perdió la elección, ¿no? Ahora, una cosa interesante es cuando a esos miembros de clase obrera blanca se les pregunta si hubieran votado por Clinton, dicen que no. Pero cuando se les pregunta si hubieran votado por Bernie Sanders, el candidato socialista, sí votaban por él. O sea, acá esto trasciende la diferencia convencional entre izquierda y derecha, ¿no? Porque podían votar o por extrema derecha o por lo que en Estados Unidos pasaría por extrema izquierda. Por quien no votaban era por un candidato del establishment, ¿no? Y con esto termino, en el caso de la clase obrera blanca, claro, la diferencia es que el discurso con el que apelaban a ellos, Trump por un lado y Sanders por otro, era un discurso distinto. Hay un problema real, la clase obrera industrial está perdiendo puestos de trabajo, los blancos no hispanos con bajo nivel educativo están muriendo a tasas más altas que en el pasado. Es el único grupo en todo el mundo desarrollado que tiene tasas de mortandad más altas hoy en día que hace 20 años, ¿no? Porque o se suicidan o se meten una sobredosis de drogas legales o ilegales o de cirrosis por alcoholismo, ¿no? Esa es la gente que votó por Trump y que pudo haber votado por Sanders pero no por Clinton. La diferencia es el discurso, ¿no? Trump le dice: tu malestar actual es consecuencia en el plano de la seguridad de los inmigrantes musulmanes, en el plano laboral de los inmigrantes mexicanos, o en el plano económico más general de las importaciones de países que compiten con la industria local, todo lo cual es falso. Entonces, en lo esencial es falso, ¿no? Sobre todo el tema de los inmigrantes. Bernie Sanders les dice: no, el tema es que
antes hacíamos cosas que los europeos hacen en mayor proporción que Estados Unidos, que es cobrar impuestos relativamente altos a la empresa privada y con esos impuestos formar bien a nuestros trabajadores y de esa manera hacernos más productivos y competitivos. Es algo que hemos dejado de hacer y es algo que habría que volver a hacer. O sea, el malestar que le da votos, que le pudo dar votos a Sanders en caso de haber sido el candidato demócrata y que terminó dándolos a Trump, es real. Una primera cosa que hay que entender: Trump no surge de la nada, pero el discurso progresista era la alternativa al discurso de Trump. Los demócratas convencionales no tenían alternativa alguna. Muy pequeño, nada más. Como dije antes, o sea, no veo nada a la vuelta de la esquina, en realidad más bien creo que el escenario es bastante oscuro en esa dirección de tu preocupación por la izquierda y sus posibilidades, pero en todo caso mencionabas un poco el capitalismo contemporáneo, el conocimiento y qué sé yo. Un primer elemento fundamental ahí sería que por lo pronto quienes pretendan denominarse de izquierda pues sepan tomar distancia de los presupuestos no solo del liberalismo económico sino político. Eso es fundamental, con lo cual tiene la dificultad de que las derivas autoritarias, ¿no?, conocidas a lo largo del siglo XX, tampoco son viables. Entonces ahí hay que hacer un ejercicio muy claro a nivel justamente de formulaciones ideológicas básicas para tomar esa distancia. Si es que no se toma esa distancia, se va a hacer el juego de la contraparte clarísimo, como lo vemos todos los días, ¿no es cierto? Quiero comentar algo sobre lo que ha dicho Farid, ¿no? Que eso lo que está describiendo en Estados Unidos es lo que ocurre quizás en todo el mundo, ¿no? Que la ausencia de una opción de izquierda que esté cerca a las bases, ¿no?, que esté cerca, digamos, a los obreros, a los trabajadores o incluso a los inmigrantes. Por eso decía que el grupo Fisher no me parecía algo que pronostica en lo que se convirtió en la izquierda. La ausencia de esa opción de izquierda hace que esos votantes se vayan a la derecha, ¿no? Y es algo que se puede ver en Francia, que se puede ver en España, quizás hasta cierto punto se puede ver acá. O sea, digamos que a pesar de que las condiciones son totalmente distintas, ¿no? Un discurso como el fujimorismo coja, digamos, bolsones populares fuertes y que digamos y que tiene que ver precisamente con una izquierda que no se siente como una opción real por varios motivos que escapan a lo que hemos comentado esta noche, ¿no? Pero me parece que es un fenómeno mundial, ¿no? Yo no hablaría necesariamente de la izquierda, pero en el Brexit también hubo esta desconexión de que nunca se imaginó que pasaría, justamente porque como que se confiaron mucho solo en Londres y no sin ver el resto de la isla. No sé por dónde más habían preguntas. ¿El señor? Sí, por aquí. Sí, un comentario sobre en realidad la apuesta política de Cuarón en la película, que viene muy de donde él viene, ¿no?, de México y el rollo de la frontera, al colocar al primer mundo como un mundo infértil, que se relaciona con dos cosas: uno, con la bajísima fertilidad europea, la fertilidad cero, o crecimiento demográfico en países comunitarios, lo cual cuestiona todo el sistema económico. O sea, si no tienes crecimiento demográfico, no puedes tener crecimiento económico, lo cual cuestiona el capitalismo en sí. Sumado a la progresiva infertilidad, sobre todo masculina, ¿no?, debido a la contaminación, y hay estudios que hablan sobre la decadencia, digamos, de los espermatozoides, ¿no?, debido a la contaminación ambiental. Entonces, está tocando dos temas reales demográficos, y la salida política es la posibilidad de que una inmigrante tenga hijos, lo cual es una señal total al tercer mundo, que es demográficamente mucho más potente, digamos, que el primer mundo. Entonces el mensaje es que de alguna manera, no sé qué opinan sobre eso, ¿no?, es que la salida, digamos, no es cerrar las puertas sino abrirlas. Claro. La salida demográfica es abrir las puertas. Solo sí, sobre eso, los colegios cerrados en el mundo desarrollado ya existen. No hay que remontarse al futuro para ver colegios, bueno, no sé si en ese estado de abandono, pero ese colegio que se tuvo que cerrar por falta de niños ya existe, en Japón, por ejemplo, en partes de España, precisamente por tasas de natalidad muy bajas. Japón es un caso tan paradójico porque la economía no crece hace 20 años,
pero el producto per cápita sigue creciendo. ¿Por qué? Porque la población tampoco crece. La economía crece menos de 1%, pero la población crece todavía menos que la economía. Entonces, lo que toca por habitante se mantiene, pero ya es una economía cuya capacidad de generar saltos de productividad que la hagan crecer a tasas más altas ha desaparecido, y en parte porque no tienen gente joven. O sea, decía en el caso de Trump que el comercio, la competencia comercial del exterior tiene algo que ver con la pérdida de trabajos industriales en países desarrollados, eso sí es cierto. Pero en el tema de los inmigrantes están totalmente equivocados. No hay ningún estudio que sugiera que los inmigrantes son un problema para la economía de los países desarrollados. No compiten puestos de trabajo mayormente con la población local, contribuyen a generar más riqueza, con lo cual se generan más puestos de trabajo. O sea, esta idea de que compites por los mismos puestos de trabajo no tiene ningún sentido, porque estás partiendo de la premisa que hay una cantidad estática de puestos de trabajo. Si la economía crece, hay más puestos de trabajo, los inmigrantes contribuyen a que la economía crezca. Y además, dos cosas adicionales. Los inmigrantes suelen ser muy jóvenes. Entonces, en países desarrollados en donde la población está envejeciendo y por ende el sistema de pensiones público no va a poder sostener los niveles de pensión actuales por mucho más tiempo sin población inmigrante, los inmigrantes son jóvenes que van a aportar al sistema de pensiones, pero no van a recibir una pensión hasta dentro de 30 años. Entonces ayudan a mantener el sistema actual. Y segundo lugar, como son jóvenes, suelen tener menos problemas de salud. Son una carga relativa comparativamente menor que la población local, que es más vieja en promedio, sobre los sistemas de salud. Entonces, todo lo que se dice sobre los inmigrantes y que pueden haber oído casi siempre es mentira. Tampoco es cierto que sean más proclives a la violencia delincuencial. Además, eso es hasta intuitivamente plausible. Un inmigrante indocumentado, uno, no tiene redes sociales que suelen ser parte de organizaciones delictivas, precisamente porque acaba de llegar, y como es un inmigrante indocumentado, vive tratando de esconderse de las autoridades, no tratando de llamar su atención. Entonces, ni siquiera es cierto que sean más proclives al delito, pese a ser más pobres. Sobre eso no sé si lo hemos abordado, no hemos ahondado mucho, pero por el tema de xenofobia, de racismo, ¿no? También lo que mencionaste en el caso de Estados Unidos es que, digamos, esta clase obrera es étnicamente, tradicionalmente poderosa, pero claro, económicamente ya no. Entonces eso también influye mucho, digamos, en la geopolítica finalmente. Claro, a veces se dice, algunos dicen los blancos conservadores votan, la clase trabajadora blanca en Estados Unidos, blanco no hispano habría que añadir, votan contra sus intereses económicos. Ahí estás asumiendo que no se han beneficiado históricamente del racismo, lo cual no es cierto. Sí se han beneficiado históricamente del racismo. Por ejemplo, muchas de los programas de subsidio público para la compra de vivienda históricamente han sido en barrios en Estados Unidos, porque digamos la variación de la composición étnica de la población en Europa es un fenómeno relativamente reciente, pero en Estados Unidos hay población afroamericana desde hace siglos. En los años 50, básicamente todo el subsidio público a la compra de vivienda estaba orientado, por razones que sería largo explicar, a barrios a barrios étnicamente de blancos no hispanos. Entonces, primero te perjudicaron porque si eras afroamericano tenías mucha menos probabilidad de acceder a crédito hipotecario. Pero además, como no accedías a crédito hipotecario en barrios de clase media-baja, terminabas yéndote a barrios más pobres, donde la calidad de la educación pública era inferior, porque en Estados Unidos la educación pública no la controla el gobierno central, sino los gobiernos locales. Si tu colegio está en un gobierno local o bajo la administración de un gobierno local con pocos recursos, va a ser un colegio público de mala calidad. Entonces, si te pones a pensar, eso condenaba no solo a la actual generación de afroamericanos a una vida en la pobreza, sino también a sus hijos, porque iban a tener una peor educación. Entonces, ahí el pecado original es que los blancos no hispanos, cuando votan por opciones discriminatorias, la mala noticia es que históricamente sí se han beneficiado de ese tipo de discriminación, ¿no? El tema es que ahora ya no está funcionando, pero históricamente sí han obtenido beneficios. Con respecto a ese comentario, hay una entrevista a Cuarón. Él dice, he visto fotos
y grabaciones desde el espacio exterior, ¿no? He visto que se ve, digamos, a la Tierra desde un cohete camino a la Luna. Y entonces ahí se ven movimientos, digamos, de nubes, se ven los contornos de los continentes. Lo que no se ve son los colores de los países, ¿no? Entonces, efectivamente es una posición universalista y curiosamente no es un universalismo abstracto, no es un humanismo simplemente ideológico, sino que la posibilidad de la universalidad humana está en el problema del inmigrante. O sea, es como que lo más singular que existe en la sociedad del primer mundo, que es el inmigrante, es allí donde radica realmente la promesa del universalismo. ¿Tenemos tiempo para una pregunta más? Ahí está. Una pregunta. ¿Por qué la policía no mata a la mujer y a su hijo cuando están yendo al barco? ¿Cuándo? Cuando está yendo al barco. Sí, cuando se van de... O sea, ¿por qué la policía los deja de pasar? No acaba con ella, con el bebé. El ejército. Sí, el ejército. Sí. Porque es el momento del milagro, pues, ¿no? Es el momento donde ven el nacimiento de la esperanza del mundo y es algo que trasciende, es un momento que trasciende en la película a cualquier bando político, ¿no? Por eso decía, la apuesta de la película no es por una opción política, sino la apuesta de la película es por esta religión materialista, ¿no? Entonces es el momento del milagro, y sin embargo ese momento del milagro no lleva a transfigurarlos, sino es una pequeña interrupción en la guerra que va a proseguir inmediatamente después. Hay un antecedente histórico interesante ahí, es la paz de Navidad durante la Primera Guerra Mundial. El primer año de la Primera Guerra Mundial, cuando llega la Navidad, claro, acá da la casualidad que todos los combatientes provenían de culturas cristianas. Entonces, la paradoja es que son naciones enfrentadas en guerra, pero en Nochebuena, según parece los alemanes son los que empiezan, grupo de soldados alemanes salen de las trincheras y avanzan hacia lo que se llamaba Tierra de Nadie, con obsequios de Navidad para los soldados rivales, creo que eran británicos, y estos hacen lo mismo y empiezan a confraternizar y hasta juegan un partido de fútbol, pero al día siguiente entran a tallar los generales que les recuerdan que no debes estar confraternizando con los alemanes sino asesinándolos, ¿no? Y al día siguiente empieza es algo que solo ocurrió durante un día específico, pero fue una reacción espontánea de los soldados.